Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Sin embargo, tú nos has buscado en esos pecados y nos has salvado y nos has puesto como tu Hijo Santo. Y también nos das la esperanza eterna para entrar a tu reino. Te agradecemos por esa gracia tan grande. En este tiempo estamos aquí reunidos todos nosotros que hemos sido rescatados con tu sangre preciosa. Ante ti hemos reunido para recibir tu gracia, para alabar tu amor, para aprender tu palabra y para hacer la comunión en ti. Los hermanos que no han podido participar hoy día, en donde estén, Señor, que tú estés con ellos. Y también la gracia abundante que tú quieres manifestar y con tu palabra de la verdad, renuévanos y levántanos. A través de la enfermedad contagiosa hay muchas personas que están en dificultad y sufriendo. Señor, proteja nuestra iglesia y creemos en eso, en todas las iglesias que hay en el extranjero, espiritualmente y carnalmente que esté con ellos. Ayúdalos, Señor, para que de toda esta catástrofe no seamos perjudicados. En una situación difícil, todos los hermanos que están guardando su fe y llevando su vida cristiana, a cada uno de ellos dale tu palabra y aférrelos con tu mano poderosa para que puedan confiarte más y audazmente para que prediquen el Evangelio y así para que puedas cumplir tu obra del Evangelio. Los que están en la enfermedad recuperen su salud rápidamente, y los que son débiles de corazón y los que están en tentación, dale la gracia digna para que ni uno pueda perderse. Aférralo, Señor. En cada tiempo necesario nos das la palabra necesaria y la gracia. En este tiempo también te pedimos, Señor, para que nos des la gracia abundante y con tu palabra de la verdad guíanos. Siendo nosotros tus hijos, enséñanos cuáles son nuestros deberes dignos. En este tiempo también te dejamos en tus manos el Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza del coro. 내 영혼이 은총입어 중한 죄
Busquemos juntos la Biblia. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 35 hasta capítulo 12, versículo 2. Romanos 11, 35 hasta capítulo 12, versículo 2. Leamos juntos. Yo les voy a leer. Romanos 11, versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí. Por el COVID-19, pensábamos que en nuestro país estaba disminuyendo los pacientes, pero de un día para otro de repente se aumentó el número de los pacientes, por eso estamos muy nerviosos. Por eso el número de reunirnos también se ha disminuido un poco, pero no me afano tanto, porque yo pienso que esto no va a alargar tanto tiempo. Y en poco tiempo terminará esta enfermedad y como antes podremos reunir libremente y con libertad podemos predicar el Evangelio y de llevar la vida cristiana. Nos dará una oportunidad más. Pero como lo saben bien, en esta última época acerca de la catástrofe que Dios está dando, hay muchas personas que no conocen esta causa. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en un día los contagiados se pasan el número de 200,000 y en todo el país mundialmente esta enfermedad realmente se está trayendo dificultades, pero pienso que esto ya está por terminar. Para los cristianos, está diciendo Dios que tenemos que confiar más en Dios también para probar nuestra fe. Quizás por eso nos está dando esta dificultad y pienso que sí es correcto. Por eso cada vez de que sea más difícil, nosotros tenemos que guardar nuestra fe firmemente y esperar para la venida del Señor Jesús, que falta poco. Cada vez de que sea más difícil, tenemos que confiar y obedecer más en Dios. Tenemos que llevar una vida así. Hoy hemos leído Romanos 11, versículo 35 a 12, versículo 2. Y es la lección que Dios nos da a nosotros también. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y qué es el deber de los cristianos? Queremos aprender de esto hoy. Como lo conocen bien Romanos, está hablando cuál es esa fe de creer en Jesús y qué es el pecado y qué es la salvación que da a los pecadores. Específicamente está explicando. Y eso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11
Dice que todo el evangelio ya se ha predicado a todos los gentiles y es la última oportunidad y plan para que los judíos reciban la salvación. También en capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, así que quiere decir que se está conectando con la palabra que dice antes, ¿no? Entonces está continuando con la palabra que dice anteriormente y esa palabra es la gracia que da a los pecadores, que sin ningún mérito, solamente con la gracia del Señor al creer eso, la salvación que uno obtiene a través de la fe. Todo eso está explicando y nosotros que hemos comprendido eso ahora podemos comprender esa palabra también. Dice, así que hermanos. Hermanos, ¿qué quiere decir? Obviamente refiere a los renacidos salvos cristianos. Apóstol Pablo ha expresado a los hermanos tan cariñosamente, ¿no? Hermanos, dice. Después de que ha hablado así, entonces como dice así que, la palabra que viene antes, no podemos pensarlo todo, pero el capítulo 11, versículo 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? En San Mateo 7 Jesús dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entre Dios y yo, nosotros no podemos ofrecer nada a Dios. Un pecador se ha alejado de Dios y un pecador fracasado con sus malas conductas fue enemigo con Dios. Entonces, ¿qué uno podrá hacer por Dios? Nosotros no amamos al Señor, sino Dios primeramente ha amado a nosotros. Como les dije el domingo pasado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y cuando estuvimos en destino de ser juzgado, Dios nos amó incondicionalmente. Por eso, cuando no conocíamos, Dios nos ha amado y ha cumplido la historia de salvarnos. Y eso es lo que Dios ha cumplido con nosotros. Primeramente, Dios nos ha tratado, nos ha acogido. Ahora, la vida cristiana es la persona quien ha recibido el amor y la gracia grande del Señor. Conforme a la gracia del Señor que ha recibido, es actuar, porque primero hemos sido acogidos, por eso también nosotros tratamos a Dios. Primeramente Dios nos amó, por eso amamos a Él. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, los salvos dignamente tienen que saber cómo tienen que hacer a Dios y hay que conocer y hay que actuar. Hace poco cuando hemos leído Salmos 116, versículo 12, dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hemos comprendido la gracia del Señor y su amor, y después de eso la vida que nos resta, tenemos que ir pagando por toda la gracia que me ha dado. Entonces, ¿cómo podemos pagar eso? Está especificando eso en la Biblia. Por eso, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? No es que primeramente hemos dado a Dios y Él fue endeudado de nosotros, por eso nos paga. Obviamente esto jamás puede pasar, ¿no?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De todo el universo y todas las cosas Dios ha creado. Incluso Dios ha creado a los hombres conforme a su imagen y ha guardado todas las cosas. Dios es quien da todos vida y aliento a todas las cosas, porque de Él son todas las cosas. Él es el creador y Él es quien da todo. Nosotros solamente somos una criatura que ha creado Dios, y entre las criaturas tenemos el Espíritu que tiene la misma imagen de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, estamos viviendo a través de la vida y aliento que Él nos dio y también de su gracia. Todo nos dio Dios. Porque de Él son todas las cosas, quiere decir que Dios ha creado todo y que a través de Dios hasta ahora está existiendo. Y dice para Él, ¿no? Quiere decir que todo existe para la gloria de Dios. Una persona quien sabe crear cosas no lo crea sin ningún pensamiento, ¿no? Siempre hay un propósito. También de las cosas que Dios ha creado siempre tiene su propósito. Al final es para cumplir su voluntad y su propósito y para su gloria. Por eso dice, porque de Él son todas las cosas y es para Él, y a través de Él hasta ahora está existiendo. Con su palabra de poder está agarrando y gobernando las cosas. Y dice para Él. Y esto quiere decir que al final el plan santo de Él y su gloria será cumplido. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aunque esto es un versículo corto, está contenido muchos puntos importantes. Aquí dice, así que hermanos, el propósito santo de Dios y los hermanos que han recibido la salvación, hermanos, dice, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios. Apóstol Pablo anhelosamente está diciendo a los hermanos salvos, está aconsejando, no es un mandato, sino está exhortando, ¿no? No es que cuando uno recibe la salvación, un líder nos manda y de llevar la vida cristiana obligatoriamente. Esto no es la vida cristiana. Dios nos dio su gracia y por esa gracia gratuita que nos ha dado, quien hemos recibido eso, voluntariamente obedecer a Dios. Pero aunque uno tenga ese corazón, uno dice, entonces, ¿cómo puedo vivir así? Puede preguntar, ¿no? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Si es que uno no sabe cómo pagar, también es incorrecto. Hay que pagar, y si no existe ese camino, obviamente también esto está mal, ¿no? Pero Dios nos ha dado el camino de pagar. No solamente nos ha amado, sino también Dios quiere que Dios quiere recibir el amor de nosotros. No solamente nos ha dado su gracia abundante, sino hay algo que Dios pide a nosotros. Apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Si han recibido la misericordia de Dios, entonces por favor escucha lo que voy a decir. Eso está diciendo. En Tito 3 dice, 3, versículo 4 a 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia. La misericordia de Dios y su amor para con los hombres lo manifestó. Misericordia
quiere decir que ha dado algo a una persona que no tiene ningún requisito para recibir. Solamente ha pecado hasta morir, pero tuvo misericordia. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 3 a 4 dice: cuando vivíamos conforme a quien tenía agarrado la potestad del aire, cuando nuestro espíritu estaba muerto en pecado y delito, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Misericordia. La misericordia, ¿no? Dios es de misericordia. Dios tiene bondad con nosotros, hasta tiene amor a sus enemigos. Esa misericordia lo manifestó. Por eso nos salvó no por obras de justicia. Porque no hay ninguno quien pueda recibir la salvación con su propia obra de justicia. Por eso nos da la gracia. Por eso no por nuestra obra, sino por su amor grandioso y su gracia nos ha salvado. Es esa palabra. Por eso, si hemos recibido esa misericordia de Dios, si es que ha recibido salvación su espíritu, entonces escúcheme. Pero después de recibir la salvación, después de recibir perdón de pecados, después de recibir la gracia grandiosa, no piensan actuar a esa gracia que uno ha recibido, ni siquiera intenta de pagar esa gracia. Os ruego por las misericordias de Dios. Si es que ha recibido la misericordia, entonces escúcheme. Lo que yo les quiero exhortar. Esto no es un mandato, sino solamente es un consejo, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice vuestros cuerpos lo presentéis en sacrificio santo y vivo, agradable a Dios. Ahora, a los que han recibido la misericordia de Dios, apóstol Pablo, lo que él quiere anhelosamente es que ahora el cuerpo que está viviendo ahora en este mundo, ¿no? Sí, nuestro espíritu ha recibido la salvación, pero nuestro cuerpo está viviendo aquí en este mundo. Y este cuerpo, un día cuando acabe su vida, va a ir ante Dios. Si es que es un salvo, ¿no? Pero mientras que este cuerpo está viviendo, con este cuerpo hay que presentarlo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A todos nosotros salvos es la palabra que nos da. Apóstol Pablo mismo, justo después de recibir la salvación, antes él era quien perseguía a Jesús. Dice que con el esfuerzo que creía en Jesús había perseguido a la iglesia. Porque Jesús, que pensaban los judíos, es que iba a ser un rey que iba a independizar de Roma, ¿no? Pero ha venido un hijo de pastor nazareno que ha muerto en la cruz, entonces dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo pueden creer a él? Por eso a todos los que creían en Jesús, decidió en su corazón para matarlo, y él fue el primero, como un líder, ¿no? Por eso él era el primero quien estaba delante para matar a Esteban, y a todos los cristianos que predicaban el evangelio lo encarceló para matar. Escuchó que en Damasco hay muchas personas que están evangelizando, y en el camino de Damasco él se encontró con Jesús y se arrodilló totalmente, ¿no? Dijo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy quien tú persigues.
Él antes su nombre era Saulo. Pero fue arrollado totalmente y le salvó. Y no solamente eso, sino le ha puesto como un apóstol grandioso. Por eso apóstol Pablo dijo, pecadores de los cuales yo soy el primero. Yo soy el pecador que tengo que entrar profundamente en el infierno. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero ha salvado a mi pecador, de lo cual yo soy el primero, y me ha puesto como un apóstol. Por eso, la gracia de Dios, soy lo que soy. Y no solamente eso. Apóstol Pablo, desde el día que ha recibido la salvación, se fue a Roma, y hasta que ha ido a Roma para ser degollado en evangelizar, ha entregado todo de su vida. Lo saben, ¿no? Él es quien ha seguido más cercano de Dios, de Jesús, y fue un ejemplo de Él. Y Él es un personaje representativo que ha vivido como Jesús. Él es apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo, la verdad que se ha cumplido en su corazón, está pidiendo a los cristianos: ahora presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice presentad. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? No hay ninguno quien puede dar primero a Dios. Primero Dios nos ha dado todo a nosotros. Mandó a su unigénito en forma de hombre, quien no tiene ningún pecado, ha cargado todos nuestros pecados en su cuerpo, y recibió la sentencia de muerte, vergüenza y dolor, y fue crucificado y al final ha muerto por nosotros. Por eso así nos ha salvado. Por eso que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentad no quiere decir que yo dar algo de mí, sino algo que es de Dios, conociendo que es de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto quiere decir: todas las cosas es de Dios, es del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es el hombre, ¿no? El más engañoso que todas las cosas y perverso es el hombre. Y un pecador así Dios nos ha salvado. Por eso presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De aquí, ¿qué es la vida cristiana? Un pecador como nosotros nos ha salvado y nos ha puesto como sus hijos. Y no solamente eso, sino nos hizo ser sacerdote santo. Sacerdote. Los que son sacerdotes son personas que solamente obedecen, sirven a Dios. Que dé sacrificio, o que haga servicio, o que sirva, es el contenido igual. El sacerdote no hace para sí mismo, sino es para dar sacrificio a Dios, es para servir a Dios, para eso existen. Por eso todas las personas que son salvos ahora son sacerdotes de Dios. Por eso en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois real sacerdocio. En 1 de Pedro 2:5 dice: sé sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Un sacerdote así. Primeramente, Jesús fue el sumo sacerdote. Si vemos en el Antiguo Testamento, sale que la posición más preciosa entre las israelitas era un sacerdote, porque no cualquiera podía ser un sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote, y entre los Leví, solamente los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Ellos, para obedecer
a Dios fueron distinguidos especialmente. Por eso Jesús fue el sumo sacerdote. En Hebreos 6:20 dice, Jesús entró al santuario por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, todos los sacerdotes es la sombra del sacerdote, sumo sacerdote de Jesús, quien iba a venir, y que uno tenga la posición de sacerdote siendo hijo de Aarón se refiere a todos los hijos de Dios quienes fueron unificados por haber recibido la salvación. Ellos ahora son sacerdotes. Por eso en 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual es el templo, ¿no? Jesús es la cabeza y nosotros, estando pegados a su cuerpo, estamos siendo una casa espiritual. El Señor es el templo. Por eso, como estamos en Él, nosotros somos sacerdotes en Jesús, y dijo que nuestro cuerpo también es el templo. Nosotros también somos sacerdotes. El templo es un lugar para servir a Dios, y los sacerdotes son los que sirven a Dios. Jesús no era de tribu Leví. En Hebreos 7 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y en la ley los de Judá no podían ser sacerdotes. Pero dice que salió un sacerdote que no ha salido de Leví. Ahora ya no es conforme a la ley del mandamiento. Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni fin, ni inicio. Melquisedec es la sombra de Jesús. Melquisedec, Jesús, el sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. No constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Nosotros también, siguiendo el orden del Melquisedec, también fuimos sacerdotes santos. Esto es algo grandioso. Ahora la posición de los cristianos realmente es tan precioso y no quiero que olviden de esto. Somos sus hijos. Ahora somos la desposada de Cristo. Somos sacerdote del Señor, quien servimos a Él. No hay que menospreciar eso. Una posición también trae la responsabilidad. Un sacerdote como sacerdote tiene responsabilidad y tiene sus deberes. Nosotros también ahora tenemos que ser un sacerdote de dar un sacrificio santo. Como lo dijo así, nosotros, ¿cómo podremos ser entonces un sacerdote santo? Hay que ser un sacerdote santo que estamos en el templo santo de Dios. Jesús es el sumo sacerdote, pero el sacerdote siempre tiene que tener algo que dar. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, que sea cordero, oveja, esas cosas daban al Señor. Pero Jesús mismo ha dado de sí mismo como un cordero. Él mismo fue el sacerdote y dio como sacrificio su cuerpo mismo. Por eso en Efesios 5:2 dice, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como matar a un animal y dar a Dios, Jesús mismo ha dado como sacrificio de su cuerpo mismo y ha dado a Dios el olor fragante, como una ofrenda de holocausto. Es un holocausto de paz que nosotros hemos sido pacificar la relación con Dios por nuestros pecados, por la muerte de Jesús. Y así fuimos pacificados. Por eso Él fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Ahora los que son salvos son sacerdotes. Y los sacerdotes tienen que dar un sacrificio. ¿Y qué es ese sacrificio? Es el cuerpo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos que pensar este punto más seriamente. En Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Es la misma palabra que dice en Romanos 11:35. El Señor primeramente nos ha dado todas las cosas. También en Job 35, versículos 7-8 dice, si fueres justo, ¿qué le darás a él? Aunque un hombre piense que es muy justo y quiere hacer algo a Dios, ¿Dios qué recibirá de nosotros? ¿O qué recibirá de tu mano? Y el Hijo de Hombre aprovechará tu justicia. Uno intenta de hacer las buenas obras, algo esforzadamente, y si es que ofrenda, entonces Dios recibiendo eso agradaría. No. En sí, como dice en Isaías 64:6, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aunque seamos tan justos, sí es una ropa justa, pero dice que es un trapo de inmundicia. Aunque hagamos todas las cosas justas, solamente es beneficiosa para vosotros pecadores, pero Dios no recibe esto. Las obras buenas de los hombres solamente es una hipocresía. Se pretenden de ser buenos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hemos alejado de Dios y fuimos sus enemigos. Dios que recibirá de los hombres. Los hombres originalmente no tienen ningún requisito de dar algo a Dios. Pero aún así Dios incondicionalmente nos está dando. Por eso, después de recibir la salvación, obviamente nuestro cuerpo sigue vivo, ¿no? Ahora la vida cristiana es llevar la vida con este cuerpo. Vamos a buscar juntos 1 de Corintios. 1 de Corintios busquemos. Corintios capítulo 6. Primero de Corintios capítulo 6 busquemos. De versículo 19. Versículo 19 a 20 yo les leo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí apóstol Pablo dice que vuestro cuerpo lo recibieron de Dios. Antes de recibir la salvación, nuestro cuerpo, decimos que lo recibimos de nuestros padres. Madre me dio a luz y padre me crió. Claro. Pero a través de los padres me dio a luz y yo nací en este mundo, pero no me ha creado. ¿Con qué talento me va a crear? El cuerpo también, como dice en Salmo 139, tú me hiciste en el vientre de mi madre, porque formidables, maravillosos son tus obras. Quien ha dado el Espíritu es Dios. Y quien ha salvado al pecador destruido también es Dios. Pero ahora este cuerpo lo hemos recibido de Dios. Los que son salvos, sí, con seguridad, Dios nos ha dado este cuerpo, me lo encomendó. Esto es algo grandioso. Este cuerpo es algo que Dios me lo dio y fue comprado con la sangre de Jesús y el Espíritu Santo está en mí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad de Dios ahora está manteniendo este cuerpo. ¿Cómo piensan? Es grandioso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El templo del Señor, porque el Señor está dentro de mí. Como el Señor está, obviamente es el templo.
y que no sois vuestros, dice. Yo no soy mío, o sea, no hay nada mío, porque habéis sido comprados por precio. El unigénito de Dios ha muerto y ha derramado su sangre, pagando con un precio caro nos ha comprado, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Por eso, como soy de Dios, hay que dar a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como nos ha salvado, podemos glorificar al Señor con nuestro cuerpo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En 1 Corintios 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Antes de recibir la salvación, que sea comer, beber, vivir o morir, que haga cualquier cosa, solamente no teníamos que vivir por la gloria de Dios. Pero después de recibir la salvación, ahora sí es para la gloria de Dios, ¿no? Porque todo lo que no es de gloria es pecado. Hacerlo por la gloria de Dios, dice. Hay que pensar profundamente esta palabra. Un ladrón. Yo también fui robado una vez y estaba en un tren y había sacado mi casaca y lo había colgado en la ventana. Pero una persona de repente se acercó y también puso la casaca encima mi casaca. Entonces esta persona primero recogió su casaca y bajó del tren. Y yo también bajé con mi casaca, pero no había mi billetera. Se desapareció mi billetera. Entonces lo que hizo esa persona es que lo puso encima mi casaca y actuó como si buscara algo en su bolsillo, pero metió su mano en mi bolsillo y sacó mi billetera y lo metió en su bolsillo de su casaca. Entonces realmente me habían robado totalmente. Pero después de eso ya no voy a ser engañado, ¿no? Si es que yo veo que hace lo mismo, entonces puedo agarrarlo diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué metes tu mano en el bolsillo de otros? Y va a decir, ay, disculpe, pensé que era mío. ¿Qué es un ladrón? El tuyo es mío y el mío también es mío. Así son el ladrón, ¿no? Ni siquiera sabe distinguir qué es del suyo mismo y qué es del otro. Piensa que todo es de él y por eso lo roba. En Malaquías 3:8 dice Dios, pues vosotros me habéis robado. ¿Cómo podemos robar de ti? En vuestros diezmos y ofrendas. Las cosas que tienen que dar dignamente a Dios, lo que tenemos que ofrendar a Dios. Acán, cuando ha conquistado a la ciudad de Jericó, como Dios es que le hizo ganar, por eso había que ofrendar todo a Dios, pero él lo escondió en su carpa, que sea oro, plata o manto del rey. Entonces tuvo avaricia. Entonces en la palabra de Dios dijo que hay algo maldito en vosotros. Y ese objeto maldito, antes de que sea quitado, jamás estaré con vosotros. Por eso cuando uno esconde lo que es de Dios, eso va a ser un objeto maldito. Lo que es de Dios tenemos que dar a Dios, porque es de Dios. David también, para edificar el templo, ha dado todos sus tesoros hasta el pueblo. Por eso en 1 de Crónicas 29:14, cuando David oró a Dios, dijo, ¿por qué quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hemos dado lo que hemos recibido de ti. Realmente David es tan grandioso, ¿no? Es seguro. Yo pienso que él lo comprendió por sí solo. Algo que es de Dios, tenemos que saber que es de Dios y lo damos a Él. Pero si es que uno esconde un objeto de Dios
porque piensa que es suyo, eso va a ser maldito. Y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Desde aquí empieza nuestra vida cristiana. De dar no es que yo dé algo, sino conocer que es algo que es de Dios, entonces es entregar a Dios. Y tenemos que utilizarlo en las obras de Dios. Tu cuerpo, tu espíritu fue comprado con la sangre de Jesús. Todo mi tiempo, mi riqueza, mi juventud, mi diversión. No hay nada mío, todo es del Señor. Algo que es del Señor tenemos que ofrendar a Él, reconociendo que es de Él. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Nosotros en Adán fuimos pecadores y ya habíamos pecado. Por eso fuimos vendidos con el precio de pecado. La paga del pecado es muerte. Quien tiene agarrado la potestad de muerte bajo la potestad del diablo, fuimos agarrados y eternamente estábamos siendo arrastrados a la destrucción eterna. En Proverbios 22:7 dice, y el que toma prestado es siervo del que presta. Antes las israelitas habían prestado un dinero y después de utilizarlo, si es que no pudiesen pagar, entonces tuvieron que ser vendidos como un siervo. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Obviamente, como no pudo pagar su deuda, como esa paga de deuda tenía que ser su siervo. Y después de que es llevado como siervo, vendido, entonces incluso su hijo también iba a ser siervo. Cuando un siervo tuvo a su hijo, entonces ese hijo también era siervo, era del Señor, era de su amo. Adán, por haber pecado, nosotros también por él, nosotros fuimos pecadores y también hemos pecado. Los que son siervos de pecado, también son siervos de pecado. Y nosotros fuimos arrastrados al infierno con una cadena del pecado, pero ahora para que sea librado, tenía que pagar por ese precio. Con la paga del pecado, fuimos el siervo del pecado al diablo, quien tiene agarrado la potestad de la muerte. Pero había que pagar por ese precio del pecado. Por eso en 1 de Pedro 1:18 dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Rescatados quiere decir que ha pagado para que sea rescatado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El unigénito de Dios, Cristo, como un cordero ha muerto, y todas las obras malas desde el antepasado lo pagó todo y así nos ha rescatado. Por eso en Hebreos 9:12 dice, sino por su propia sangre habiendo tenido eterna redención. Jesús en vez de nosotros ha recibido la maldición y el castigo y ha cumplido la eterna redención. Por eso nos rescató. En 1 de Timoteo 2:6 dice, Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate. ¿Qué quiere decir esto? Que ha pagado la deuda de otros. De rescatar. Del precio. Cristo en vez de nosotros nos ha rescatado. Por eso ha pagado todo ese precio de pecado. Por eso en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También de aquí fuimos rescatados, ¿no? Que ha pagado en vez de nosotros. Fuimos rescatados. En Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
nos ha librado de los pecados. Y no solamente eso, sino nos ha puesto como su pueblo de su reino y nos hizo ser sacerdotes para Dios. Y también en Apocalipsis 5, versículo 9 dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Eso mismo, nos ha comprado con sangre, a los hombres lo compró con su sangre y le entregó a Dios. Nosotros estuvimos siendo arrastrados hacia el infierno, pero nos ha comprado con su sangre y le entregó a Dios. Somos los que fuimos entregados a Dios. ¿Cómo piensan de esto? ¿Y aún así soy mío? La sangre y la red que derramó sobre el Calvario, el Salvador Jesús compró mi cuerpo y mi alma como precio. Mi espíritu, mi cuerpo, lo compró todo con la sangre de Jesús. Hasta mi cuerpo lo compró con su sangre. En la época antigua, cuando habían hecho la ceremonia de nombramiento del sacerdote, a Aarón y sus hijos primero ungían el aceite en sus cabezas y la sangre derramada en altar de expiación lo ponía en la oreja derecha y en el pulgar derecho y en el pulgar derecho de los pies. Lo ponía en la sangre. ¿Y por qué lo ponía? Oreja, mano, pie, de pintar con sangre quiere decir que esta persona fue comprado con la sangre, o sea, es distinguido. Dios lo escogió. Un sacerdote ha sido ungido con el Espíritu Santo. En 2 Corintios 1:21 dice: y el que nos ungió es Dios. La unción del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido esta unción para ser sacerdotes. Fuimos pintados de la sangre de Jesús. De que sea pintado en la oreja quiere decir que hay que escuchar la palabra de Dios y obedecerlo tal como es. Y las manos y los pies también, las manos y los pies con la sangre, ahora fue pintado con la sangre, somos distinguidos. Con la mano, con los pies, con todo el cuerpo obedecer a Dios. Esto es un sacerdote. Mi cuerpo no es mío. Primero hay que saber eso. No tengo nada más que este cuerpo para darte, y te lo doy a ti. La gracia y el amor no se pueden devolver, pero este corazón débil y este cuerpo humilde se convertirán en esclavos del Señor. No puede pagar esa gracia, pero este corazón débil y cuerpo débil y humilde al final es del Señor. Soy esclavo del Señor. Un esclavo no tiene su plan propio, sus deseos, su decisión, su obstinación. No se puede aceptar. Solamente que viva o que muera es para el Señor. Existe para el Señor porque lo compró con precio. Hay que pensar de este problema. Nuestra vida cristiana desde ahí empieza. Que vuestro cuerpo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Nuestra vida cristiana, tenemos que purificarnos y entregar de nosotros a Dios. Y todo el motivo de esto es por el amor de Dios. Y es por la misericordia de Dios. La misericordia tan grande de Dios lo hemos recibido y por eso hay que hacerlo. ¿No es así?
de no creer en su gracia es el pecado de ir al infierno. Y quien ha recibido la gracia y que no paga esa gracia es un ingrato, es un pecado muy grande. En 2 Corintios 5:14 dice, apóstol Pablo dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Como un pecador en vez de nosotros ha muerto. Eso es el amor de Dios. El amor de Cristo ahora nos constriñe. Ahora está agarrando ese amor a nosotros. Antes en pecados fuimos esclavos y fuimos arrastrados de diablo. Pero ahora con el amor de Cristo que me ha salvado, yo soy agarrado de eso y voy hacia el cielo. El amor de Cristo nos constriñe, dice. Los cristianos, ahora siendo sacerdotes de Dios, tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio a Dios. Tenemos que presentar este cuerpo santo y vivo, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento han matado a un cordero o a una oveja para dar de sacrificio. Pero ahora nosotros tenemos que dar nuestro cuerpo vivo, no matando. De matarlo es al instante, ¿no? En una vez. Nosotros quienes somos salvos, mientras que estamos viviendo en este mundo, constantemente, todos los días, tenemos que dar nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro tiempo, nuestra riqueza, toda nuestra vida tenemos que dar a Dios. Eso es el sacrificio vivo. Esto es el sacrificio vivo y culto racional. Ahora el amor tan grande y la gracia grande que hemos recibido ahora es con corazón voluntario, no así obligados, porque queremos hacer, entregamos nuestro cuerpo al Señor. Y el sacrificio que uno entrega al Señor tiene que ser bien limpio, sin ningún defecto. En Levítico 22:20 dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Que haya alguna mancha o que no esté limpio, no puede ser entregado de ofrenda a Dios. Pero en Malaquías 1:6, Dios le dijo a las israelitas, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y me menospreciáis. Ofrecéis el animal ciego, el cojo o el enfermo. Esas cosas me dan. Preséntalo pues a tu príncipe si es que él lo recibe. Ya no me traigan esas cosas. Pero las israelitas dijeron, ¿cuándo hemos hecho eso? Con cara dura está diciendo así. En 1 de Pedro 1, versículo 15 a 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como Dios Padre que nos ha llamado, también sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santo quiere decir que está distinguido. Sed santos porque yo soy santo.
Nuestro Padre tiene que ser santo, por eso su Hijo también tiene que ser santo. Como Dios es santo, como sacerdotes santos, tenemos que ofrecer a Dios un sacrificio santo. Así es un sacerdote santo. Nuestro corazón, nuestro pensamiento y toda nuestra vida, si es que no está limpio, entonces no podemos dar un sacrificio correcto a Dios. Da pan inmundo, un cojo, algo ciego o enfermo. Eso es menospreciar a Dios. O sacerdotes que menospreciáis mi nombre. O sea, es un sacerdote, pero tiene que santificar el nombre del Señor, pero está menospreciando el nombre del Señor. Ahora nosotros, toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo y sacerdote agradable a Dios. Si es que nuestro corazón no está limpio, si desobedecemos a la palabra de Dios, es un cojo. En nuestra vida y corazón, si hay pecado, es un enfermo. Si no conoce la palabra correctamente de Dios, es un ciego. No podemos dar un sacrificio con defecto. Por eso en Isaías 52:11 dice: purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Los sacerdotes cargan el arca y van, ¿no? Es el utensilio de Dios. Los que sirven a Dios, dice: purificaos a sí mismo. Hay que limpiar todos los días. ¿Por qué aprendemos la palabra? Como lavamiento de la palabra, ¿no? Siempre limpiando. Con Espíritu Santo y la palabra todos los días limpiándonos. Tenemos que ser santos. Por eso en 2 Corintios 6:17 dice: salid de en medio de ellos y apartaos. Y no toquéis lo inmundo. A todos los inmundos de este mundo tienen que ser distinguidos de ellos. Dice que no toquéis. En 2 Corintios 7:1 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No tenemos temor ya para ir al infierno, pero Dios es un santo. Nuestro Padre Dios es muy recto. Sí, nos ama, pero no puede amar hasta nuestros pecados. El pecado trae la ira de Dios. Por eso, con el corazón de temer a Jehová, tenemos que perfeccionar nuestra santidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay que limpiarnos. Y así uno puede dar el sacrificio santo que Dios pueda recibir. También en Levítico 1:5 dice: todo el holocausto y sacrificio que uno da a Dios, primero tiene que hacer la imposición de las manos en la ofrenda y después lo mata, ¿no? Y pela su piel y lo corta. Y lo pone en el fuego del altar y lo quema todo. Ahora nosotros, con el poder del Espíritu Santo, somos distinguidos. Como un sacrificio limpio. También como matar un cordero, ¿qué tenemos que matar? Todos los deseos carnales que hay en nuestro corazón, todo lo relacionado del pecado,
Todas las partes del pecado que hay en nuestro cuerpo hay que matarlo. Los pecados que hay en mí. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús no solamente ha cargado mis pecados, no, también hay que saber que yo juntamente he muerto con Él. Fuimos sepultados. Nosotros después de recibir la salvación hacemos el bautismo, ¿no? Esto no es algo formal, sino quiere decir que yo he muerto y fui sepultado junto con el Señor y ahora vivo con Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo muero, pero en mí vive Cristo. Yo quien pertenezco en este mundo hay que morir. Pero todavía está vivo, ¿no? A veces está queriendo salir. Por eso apóstol Pablo dice que cada día muero. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay que golpearlo. En 1 Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todos los deseos carnales que hay en nosotros siempre están queriendo controlar nuestro espíritu, el Espíritu Santo, pero hay que matar esto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La fornicación y todos los pecados, todos los deseos de los pecados, hay que matarlo. Hay que crucificarlo con Jesús. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es esta palabra? Es morir en la cruz. En Génesis 22:2 sale que Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto. El unigénito de Abraham, ¿quién es Isaac? Abraham tenía muchas riquezas, pero más que eso, era más precioso que su vida, que era viejo, él también su esposa. Isaac era todo para él. Y era una edad tan hermosa, ¿no? Más o menos 14 años. Pero dice que lo ofrezca en holocausto, en la tierra de Moría, para que lo mate y para que lo queme. Entonces piense esto. Abraham es quien obedece sí o sí. No hay razón. Solamente dice, sí, Señor. Se levantó muy temprano de la mañana y dijo, vamos a la tierra de Moría. Durante 3 días ha caminado. Esos 3 días se refiere a la cruz. Entonces le hizo cargar a Isaac las leñas y en sus manos estaban fuego y espada. Y le dijo, Padre, he aquí el fuego y la leña y espada, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto a Dios? Antes para dar sacrificio había cordero, pero ¿dónde está, Padre? Entonces piensa en el corazón de Abraham. ¿Iba a decir que tú eres el cordero? No, dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces le hizo cargar las leñas y de subir a tierra de Moría es el aspecto igual que cuando el Señor cargaba su cruz y subía al monte Gólgota, al monte Calvario. Y realmente le dio de holocausto y piensa ese corazón de Abraham, realmente era tan dolor. Pero igual es el mandato de Dios, es la palabra de Dios. Y Abraham, en Hebreos 11, sale que Abraham, aunque lo diera de holocausto, ya pensó que Dios es poderoso para levantar aún de la muerte. A través de Isaac, tus hijos serán muchos como las estrellas del cielo. No preguntó cómo será eso. Eso será tal como promesa. Y yo solamente hago conforme al mandato de Dios. Porque aunque lo mate Dios, él sabía que lo iba a resucitar. Como la palabra que dice, quien está dispuesto para morir, vivirá.
Por eso cuando daba de holocausto a su unigénito, esto no fue un teatro. Realmente le dolía tanto. Y estaba a punto de matar con la espada. Y en un pocos segundos lo iba a encuchillar. Entonces no estaba temblando diciendo, Señor, Señor, ya es la hora para que me detengas. Pero Dios estaba muy apurado diciendo, Abraham, Abraham, para. Ya está. En Génesis 22, versículo 12 dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora que tú me amas, ahora que tú me obedeces, ya conozco. Piensen en el corazón de Abraham. Realmente iba a estar tan sufriendo. Eso es una lucha con sí mismo. Dios, solamente esto no, por favor. Así tenía que comportarse. Pero hasta eso lo ofreció. Matar a nosotros mismos realmente es un sufrimiento. La vida cristiana no es algo fácil. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente creemos y recibimos la salvación, sino si es un salvo, también hay que vivir recibiendo el sufrimiento para el Señor. Como sacrificio vivo para dar al Señor hay que matar a sí mismo. Y para eso hay sufrimiento, hay tribulación. Jesús también ha pasado el sufrimiento de la cruz y entró en la eternidad. Pide la tribulación a nosotros para darnos una gloria mayor. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Solamente es una leve tribulación momentánea, pero la gloria es eterna. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos que recibir la misma aflicción con el Señor. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Es para darnos la gloria. Después de pasar la aflicción nos da la gloria eterna. Después de recibir la salvación, nuestro cuerpo tiene que seguir al Señor y vivir para el Señor. Todo esto hay que saber que es una aflicción. Pero uno odia la aflicción y quiere vivir tan cómodamente, obviamente no puede seguir al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, no puede seguir con un aire fresco, cantando. Sino hay que negarse a sí mismo, sus deseos carnales. Hay que negar todo, hay que cargar su cruz. Y sígame, dice. Cada día, tome su cruz y sígame. Eso es la vida cristiana. Por eso, ha permitido la aflicción. Un sacerdote mata, ¿no? Y pela su piel. Hay que despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo. Encima del altar de Dios, encima del fuego del Espíritu Santo, si es que yo me entrego, hay que quemarme y así puede ser una ofrenda con olor fragante a Dios. Un cristiano que da un sacrificio vivo a Dios es abandonar toda su libertad y todo su placer. ¿Lo saben? Apóstol Pablo, Pedro y todos los que han seguido al Señor, no hay quien ha vivido conforme a sus deseos. Nosotros, si nos unimos con el Señor, después de ser sacerdotes, todos los que se han unido con el Señor, puedo pensar como piensa el Señor. Puedo hablar como habla el Señor.
puedo actuar como ha actuado el Señor. Y lo que yo quiero es lo que Dios quiere. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Con el Señor. No con nuestras fuerzas, sino el Espíritu Santo a través de la palabra nos ayuda a ser así. Pablo dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Siendo un hombre, fue un ejemplo de Dios, fue un imitador, realmente ha seguido tan cercano que él tuvo la mancha de Cristo. Apóstol Pablo, a través de su cuerpo, él fue un pecador, pero que sea imitador quiere decir que es seguir a Cristo, ser imitador, tomar el ejemplo de Cristo. Sin embargo, todo el plan del Señor y su voluntad, obedecer perfectamente y seguir, esto es dar un sacrificio vivo. Pero un cristiano quien siga así perfectamente, no creo que sean muchos. Pero aún así Dios está pidiendo esto de nosotros. Entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Que lo pida o no? ¿Decimos no? Ahora, un sacrificio vivo es obedecer sí o sí a la palabra de Dios. Yo estando vivo, de toda mi vida entera es obedecer a su palabra. Por eso en 1 Samuel 15, 22 a 23 dice, Samuel reprendió a Saúl diciendo, no ha obedecido al mandato de Dios y ha conquistado a Amalek y le dijo que matara a todos. Pero el rey de Amalek, Acán, le hizo vivir y lo trajo. Y que sea corderos o vacas, todo lo malo le hizo matar, pero lo bueno lo hizo traer. Y eso era su error, ¿no? Y dijo, ¿por qué lo trajiste? Y dijo que lo traje para dar sacrificio a Dios. Esto es una mentira. Por eso, ¿qué dijo Samuel? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. El obedecer es mejor que los sacrificios. Ni siquiera obedece y dice que va a dar sacrificio. Y el prestar atención a la palabra de Dios que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora, nosotros, con ese cuerpo que fue comprado con precio, ya no vivir para su propio placer o sus deseos, no para vivir, pues si vivimos todo lo que bebamos, que comamos, que vivamos para la gloria del Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No tenemos la libertad para vivir para sí mismo, tampoco para morir. Que viva o que muera, soy el Señor. Si viva para el Señor, si muera para el Señor, viva o que muera, soy del Señor. No puedo robar algo que es del Señor. Tampoco puedo esconderlo, porque el Señor lo sabe todo.
Segundo de Corintios 5:9, apóstol Pablo dijo, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, vivos o muertos, serle agradables a Dios. Aparte de agradar a Dios, yo quizá pienso, ¿cómo puedo agradar a mí mismo? ¿Cómo puedo agradar a los hombres? Primero quizás pensamos de esto, ¿no? Apóstol Pablo, ausentes o presentes o vivo o muerto. En Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Todo lo que yo quiero anhelosamente, tengo una esperanza. Que de mi cuerpo el nombre del Señor sea magnificado. A través de la vida carnal que yo tengo, que el nombre del Señor sea magnificado, que sea glorificado. Que vive Cristo. Si es que yo vivo y va a ser gloria para el Señor, entonces qué bueno. Y si tengo que morir para que sea gloria para Cristo, ya, entonces muero. Esto no es algo especial, no, obviamente hay que hacer así. Entonces pensamos, apóstol Pablo sí es posible, pero alguien como nosotros no. Pero sí, tenemos que vivir así. No podemos quizás ser iguales que Pedro o Pablo, pero entre los salvos también somos hijos de Dios, somos quienes seguimos al Señor, obedecemos a Él y juntamente somos su sacerdote. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En Hebreos 11:5 dice, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros también, antes de ir ante el Señor, tenemos que ser y recibir un testimonio de haber agradado a Dios. ¿Lo pueden hacer? Un ser quien agrade al Señor. Dios dijo a Enoc, que Enoc, tú realmente me agradas. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. También tenemos que ir al Señor con este testimonio. Realmente algo tan inútil para agradar, que Dios le guste o no, vivo como yo quiera, que es vuestro culto racional, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca a quien le adoran. Que Dios es espíritu quiere decir que Él no es cuerpo. Si es que Él fuese un cuerpo, entonces los hombres miran el cuerpo, ¿no? Cuán hermoso es, cuán piadoso es, cuán solemne es. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto quiere decir que es el Espíritu Santo y la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo los guiará de la verdad. Con el Espíritu Santo nos guía a la palabra de la verdad. A toda la vida que recibe la guía es el Espíritu y en verdad. Y es el culto racional que entregamos al Señor. Hoy en día los que creen en Jesús dicen que voy a dar culto. Yo desde primero de secundaria iba a la iglesia y cada domingo había un pastor anciano y tenía puesto algo blanco y dice, adoremos todos, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Empecemos el culto. Ting, ting. Y ahí hacen colas, ¿no? Hemos terminado el culto, tin, tin. Y hay algo que dice así en la Biblia. En un lugar apropiado y en una ceremonia apropiada, en una hora apropiada, no hay ningún culto que habla así en la Biblia. Esto es como una idolatría y superstición.
Y eso es tratar a Dios como un ídolo, eso es abominable. Por eso uno vive como quiera y recién el domingo se santifica en una vestidura limpia y va al templo o a la iglesia y dice, estoy yendo a dar culto a Dios. Ay, Señor mío, reciba este sacrificio santo, Señor. ¿Eso es el sacrificio vivo? ¿Eso es el culto racional? Eso es el culto muerto. Y terminando esa hora salen a la calle y hace todo lo que quiere, insulta y todo lo que nace de su cuerpo, hace todo lo que quiere. ¿Qué diferencia hay con los que son idolatría? Realmente ante el ídolo realmente son tan santos, piadosos. Las personas que van al templo están frente al Buda. Dios no es un ídolo. En el hogar, en la iglesia, en la empresa, todo lo que hablamos, lo que actuamos, todas estas cosas tienen que ser un espíritu y en verdad es necesario que adoren. Toda nuestra vida, como dice en Colosenses 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Servimos a Cristo y uno puede servir sirviendo en la iglesia. Bueno, claro que sí, ¿no? En el hogar también, pero siendo padre, siendo una madre, como un esposo o esposa, siendo hijos. Conforme un cristiano, toda su vida es el culto racional. En su empresa también, en su negocio, en su trabajo. Nuestro hablar, nuestro pensamiento, nuestros actos, todo nuestro corazón y pensamientos, toda nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo y culto racional. Busquemos juntos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para dar un sacrificio vivo y culto racional a Dios, ¿cómo hay que hacer? Dice que no os conforméis a este siglo de maldad y perversa. No hay que imitarlo. En Hechos 2:40 dice, en el día de Pentecostés, al momento de escuchar la palabra, los 3,000 han recibido la salvación. Y a todos estos salvos, lo que dice Pedro es que sed salvos de esta perversa generación. Los que son salvos del infierno, ahora de este mundo de maldad, de perversa, tan adulterio, tienen que ser distinguidos si son salvos. Este mundo es un mundo que obra el diablo tan malo. Nuestro cuerpo vive en este mundo lleno de pecado, pero no pertenecemos en este mundo. En la palabra de Jesús dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. En San Juan 17:16 dice, Jesús también oró, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús estuvo en el mundo, pero no perteneció en el mundo. Yo soy del cielo, pero vosotros de la tierra. Hemos nacido de la tierra, pero nosotros somos renacidos del cielo. No somos del mundo, de la tierra. Los peces que hay en el mar, aunque el agua del mar es muy salado, saben que un pescado no puede ser salado, ¿no? Aunque vivimos en este mundo, el mundo no debe entrar en mi mundo. El arca estaba flotando en el agua. Si es que el agua entra al arca, naufraga esa arca. Aunque vivimos en este mundo, igual que el arca que está flotando en el agua, tenemos que estar flotando en este mundo, distinguidos. El mundo no puede entrar en nosotros.
de ser distinguido es algo santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este mundo, como dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, quien es el diablo. Antes era nuestro Padre, ¿no? Pero ahora somos del Señor. Y nuestro cuerpo tiene que ser utilizado como instrumento para Dios. En el pasado quizás fue utilizado para pecar, pero nosotros, siendo un vivo entre los muertos, somos del Señor. Entregar a Dios como instrumento de justicia. De ser utilizado a Dios como un instrumento de justicia, ya no para pecar. En 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios, para mandarnos al cielo nuevo y a la tierra nueva, nos ha hecho nuevo. Como una criatura nueva, nos hizo ser nuevos. Nuestra posición de naturaleza éramos y somos nuevos, pero todavía queda nuestro carácter del mundo. Por eso en Efesios 4:21 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que despojarnos del viejo hombre y hay que revestirnos del nuevo hombre. Cada día ir renovándonos. Cuando venga el Señor, nuestro cuerpo también será como de Cristo. En Filipenses 3:21 dice, cuando venga el Señor, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo como del Señor va a ser transformado glorificadamente. Por eso hasta ese entonces, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro alma tienen que mantenerlo sin mancha hasta que veamos ante el Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. No os conforméis a este siglo, no seguir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por el Espíritu Santo y con la palabra nos renueva cada día. Hay que cambiar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De ser agradable a Dios, conocemos cuál es esa voluntad de Dios, que viva o que muera, agradar a Dios. De salvar a un espíritu, realmente Dios agrada tanto. Que entre los cristianos ame unos a otros y de llevar una vida de obediencia, realmente Dios agrada tanto. Todo lo que nosotros hagamos, estamos viviendo en este mundo para agradar a Dios. En 1 de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ese tiempo del cuerpo que falta muy poco, solamente vivimos para la voluntad de Dios. Esto es el sacrificio vivo y el culto racional a Dios. Todo nuestro hablar, nuestro pensamiento, nuestros actos, toda nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo de agradar a Dios. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando venga el Señor, estaremos en el tribunal de Cristo, pero ¿qué se va a manifestar? Desde el día que uno recibió la salvación hasta que vaya al Señor, conforme para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo bueno es a la voluntad de Dios y lo malo es al contrario. De vivir conforme al Espíritu Santo es lo bueno y vivir conforme a nuestro cuerpo es lo malo. Vivir para el Señor es lo bueno y vivir para sí mismo es malo.
Que sea bueno o sea malo, cada uno va a recibir según lo que haya hecho. La vida que nos resta realmente como un cristiano renacido, hay que entregar y presentar a Dios perfectamente un sacrificio santo. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, en esta última época nos has salvado y de este mundo nos has distinguido santamente. Y estamos morando en tu iglesia tan santa que tú has distinguido. Obedecemos a ti, Señor, y para tu gloria y tu voluntad. Te agradecemos por ayudarnos a vivir así, para que presentemos nuestro cuerpo, sacrificio vivo, para ser agradado a ti, Señor. Ayuda para que nuestra vida que nos resta ya no viva conforme a las cosas inmundas de este mundo, ya no para nuestros deseos carnales, sino solamente para tu gloria y tu voluntad. A través de toda nuestra vida, Señor, para que puedas cumplir tus obras. Dar nuestro sacrificio vivo y el culto racional. Ayuda para que sea una vida así. Guárdanos y guíanos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.